29 de noviembre del año 2022. Ahora quédate conmigo para mencionarles cuáles son las cualidades de una Navidad con Cristo. Cuando hablamos de la Navidad, nosotros pensamos que tal vez hay una celebración secular o hay una costumbre que muchos hoy en día cuando hablamos de la Navidad piensan que poner un arbolito de Navidad, empezar a dar regalos o empezar a poner el pesebre. Vamos a dar comienzo con este tema y como introducción les quiero citar ahí en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículos del 17 al 21 y vamos a estar dando lectura. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en medio de él. Vemos que la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a esta tierra en la persona en su Hijo amado para poder nosotros ser salvos y que nuestros pecados sean perdonados. Jesús vino para reconciliar consigo al hombre pecador, y no solamente eso, sino también para salvarnos y para poder obtener la salvación, que es por medio de la persona de Cristo. Entonces nosotros podemos saber que mediante su muerte a través de la cruz del Calvario y todos sus sufrimientos, aquí no se trata de poder celebrarla a cada momento los sufrimientos de Cristo, sino poder tener y llevarlo en alto, que mediante la cruz de Cristo nosotros fuimos perdonados, tanto mi deuda y tanto tu deuda. Entonces aquí no se trata de celebrar la Navidad poniendo y regalando regalos, sino se trata de más allá, acerca de lo que se viene, que es el nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios que vino aquí en esta tierra para redimir a la humanidad. Vemos la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo estando aquí en esta tierra para perdonarnos y poder ser hijos de Dios y obtener la salvación por medio de la gracia. Así que muchos celebran la Navidad, pero podemos saber que la Navidad no es bíblica. Más sin embargo, una Navidad no es tanto lo que nosotros tenemos en mente o nuestros planes, qué es lo que voy a hacer hoy en este día, qué es lo que voy a regalar, qué es lo que voy a hacer de comer para invitar a toda mi familia. O sea, respecto a lo que se trata la Navidad, que hoy en día lo celebran toda la humanidad, vemos que la Navidad consiste, y aquí vamos a ver la primera cualidad, que se llama la encarnación. Y voy a citar en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 y vamos a estar dando lectura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y en toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Entonces vemos que Dios envió a su único Hijo unigénito. Mismo Dios envió a nuestro Señor Jesucristo en forma de un bebé que nació en este mundo y creció como un hombre para que tú y yo pudiéramos convertirnos en un hijo de Dios.
Y sobre todo, Él no se convirtió en un Dios, porque vemos que nuestro Señor Jesucristo desde un principio ya era Dios, ya fue Dios, porque Él desde un principio ya era Dios. Y se trata que Dios nos amó desde un principio, y vemos que nuestro Dios nació como un bebé, como pues ustedes ya saben, ¿verdad? Y conocen cómo es el nacimiento de un bebé. Pero este nacimiento no fue un nacimiento cualquiera, sino fue un nacimiento muy especial en el cual sabíamos que Él iba a ser el salvador de todo en este mundo. Entonces vemos que Él creció como un hijo de Dios, murió en una cruz. Así que la encarnación llegó en un bebé, creció en un hombre, y sobre todo, y lo más importante, es que Él se hizo obediente para morir. Y vemos que en la cruz del Calvario, ahí el Señor hizo ese sacrificio por amor a mí y por amor a ti, para el perdón de pecados. Entonces vemos que nosotros desde la antigüedad, nosotros ya éramos condenados a muerte, mas sin embargo en la cruz de Cristo, ahí Él se llevó todo eso para no ser condenados a la muerte, sino para ser salvos por la gracia. Y sobre todo, para poder obtener la vida eterna. Por eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que cuando se habla del nacimiento, no es del nacimiento que ponen en los árboles de Navidad, que ponen un pesebre, que ponen a veces el nacimiento. O sea, lo ponen porque supuestamente la gente piensa que así representa el nacimiento de Cristo, pero vemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue un nacimiento cualquiera, no fue un bebé cualquiera, sino que vemos que este nacimiento que el Señor vino aquí en esta tierra significa muchas cualidades muy bonitas, y sobre todo significa mucho para nosotros, que nuestro Dios envió a nuestro Salvador aquí en esta tierra. Entonces vemos que no fue cualquier nacimiento como las gentes, ¿verdad? Acostumbran a ponerse en los árboles de Navidad, sino que vemos que es la encarnación. Ahora, la segunda cualidad se llama la reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? La reconciliación es unir o dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden entre dos personas. Por su amor que Dios tuvo para con nosotros, Él envió a su único Hijo a morir en una cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos reconciliación, para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de pecados, porque el Señor se puso delante de nosotros, porque ahí Él se llevó todos nuestros problemas, nuestras enfermedades. Él se puso delante de nosotros. Entonces vamos a ver ahí en una cita bíblica que se encuentra ahí, ¿verdad? En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 6, y vamos a estar dando lectura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, Él murió por los impíos. Entonces vemos el significado tan importante que es como la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo lo que estamos hablando, que es el verdadero nacimiento, la verdadera Navidad que estamos llevando a Cristo. Entonces vemos que Dios nos alcanzó absolutamente a todos para tener una buena posición, porque el Señor no quería que nosotros fuéramos enemigos de Dios, sino que nosotros nos convirtiéramos en hijos de Dios por medio del arrepentimiento y por medio de la salvación. Entonces el Señor se puso en medio de nosotros para que tú y yo fuéramos salvos por medio de la salvación que el Señor Jesucristo se entregó en una cruz del Calvario. Entonces vemos que cuando nosotros aceptamos a Dios, tal vez tú y yo nos habíamos encontrado en una situación difícil, en el cual uno
pensaba que uno no podía sobresalir de ese problema. Más sin embargo, a través de ese problema, Dios te alcanzó. Dios empezó a tocar tu corazón para que tu corazón tuviera hambre de la palabra y llegaras a los pies de Cristo, para que en ese momento tú llegaras a Dios y le pidieras perdón a Dios. Entonces, pensamos nosotros, ¿cómo que yo ya me arrepentí? Si cuando yo estaba en ese problema nunca pensé poder salirme de este problema, más sin embargo me llegué a topar con la salvación y ahora ¿cómo que tengo la vida eterna? Pero pues así de fácil nosotros podemos obtener la salvación completamente segura, porque vamos ahí, ¿verdad? En el libro de Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14, y vamos a estar dando lectura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que cuando nosotros pensamos acerca de la Navidad, nosotros podemos obtener muchos pensamientos en el cual nosotros podemos visualizar lo que llevan en toda la humanidad, que es celebrar la Navidad. Más sin embargo, ahora nosotros podemos darnos cuenta el verdadero significado que se trata la Navidad, el nacimiento que el Señor permitió, que el Señor, ¿verdad?, desde un principio nos amó. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que ahora ya no es tanto lo que nosotros visualizamos o lo que nosotros observamos de otras Navidades, ¿verdad?, que celebran y todo lo demás. Más sin embargo, ahora podemos llevar y tener en alto el nombre de Dios, porque en eso consiste la verdadera Navidad. Poder saber y poder reflexionar lo que hizo nuestro Dios, ¿verdad?, aquí en esta tierra. Ahora, vamos a ver la tercera cualidad, que se llama la motivación de Dios. Ahora, nosotros nos estamos dando cuenta que nosotros no somos salvos por las obras para que nadie se gloríe, sino que ahora nosotros somos salvos por medio de la gracia de Dios. Y lo que le motivó a Dios enviar, ¿verdad?, a su único Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario fue la condición que tú y yo nos encontrábamos. Y sabíamos que solamente tú y yo podíamos cambiar esa condición en la cual nosotros nos encontrábamos, pero no es por nuestras propias fuerzas, sino que ahora fue y siempre será con la ayuda de Dios, con la fortaleza que Dios nos da para cada uno de nosotros, para poder cambiar esa condición en la cual antes nos encontrábamos, y ahora nosotros ya hemos sido resucitados juntamente con nuestro Salvador. Entonces vemos que eso es lo que hizo, la motivación que Dios hizo para cada uno de nosotros, porque en la condición en la cual, ¿verdad?, nosotros nos habíamos encontrado, no era algo perfecto, sino que era algo de esclavitud, de condenación. Más sin embargo, Dios, ¿verdad?, envió en la persona de Cristo para que nosotros tuviéramos salvación. Y sobre todo, lo más importante es que ese amor incondicional que el Señor, tenía para cada uno de nosotros, vemos que la motivación que Dios tenía para con nosotros era, ¿verdad?, para reconciliarnos con Él. Y vemos, ¿verdad?, la comprensión que Dios tenía para nosotros, que ahora que ya tenemos nueva vida, nuevo nacimiento, vemos que ahora todas estas expectativas ahora ya han sido cambiadas, pero todo es mediante la sangre de Cristo, a donde fue el cambio radical tanto para mi vida y tanto para tu vida. Y es que desde un principio nuestro Salvador nos amó y Él prefirió que nosotros ya no fuéramos enemigos, sino que fuéramos hijos de Dios. También vemos que esa también fue parte de esa motivación que el Señor quería para cada uno de nosotros, que Él quería, ¿verdad?, que nosotros fuéramos hijos y que esos hijos tuvieran esa salvación para poder permanecer una vida nueva y tener un nombre nuevo en el libro de la vida. Entonces vemos que Dios te da hoy
en esta Navidad. Y es que antes éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios, pero ahora ya todo ha sido diferente, ya todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios nos reconcilió, Él tomó la iniciativa de cambiarnos. No es tanto la persona que dice, yo voy a cambiar y ya todo lo demás. Vemos que no es tanto la persona que cambia, sino que es mismo el Espíritu Santo que está empezando a tocar en el corazón de la persona para que la persona llegue a tener una convicción y llegue a ir, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Entonces vemos que todo eso, las cualidades tan bonitas que yo estoy explicando, todo eso es lo que Dios hace para nuestra vida, tocar nuestro corazón para que nosotros seamos movidos por el Espíritu Santo y lleguemos de rodillas delante de Dios a pedir perdón, que estaba yo equivocada o equivocado, más sin embargo ahora ya todo ha cambiado por medio de la resurrección de Cristo, por medio de la cruz y por medio que Dios envió a su único Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Entonces, cuando hablamos de la Navidad, tú y yo ya sabemos en lo que se está refiriendo la verdadera Navidad. Ahora les quiero citar ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora ya nos estamos dando cuenta cuál es la cualidad muy importante que Dios te regala hoy en esta Navidad, que por medio de esta reconciliación es que vemos que Él, ¿verdad?, reconcilió al mundo. Él pagó la deuda de pecado que tú y yo teníamos. Él pagó por todo el pecado de todo el mundo. O sea, Él murió por todo el mundo. Entonces podemos ver la importancia que tiene, ¿verdad?, la crucifixión de nuestro Salvador. Entonces aquí nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que la reconciliación lo abarca absolutamente en todo. Así que nosotros tenemos una responsabilidad de poder llevar el Evangelio, pues Cristo murió por esta humanidad, Cristo murió por todo el mundo entero. Porque más sin embargo hay muchas personas que dicen, es que a mí no me hablaron de la palabra de Dios, y por eso muchas personas aún no conocen la palabra de Dios y no saben, ¿verdad?, de qué se trata. Más sin embargo, nosotros tenemos esa responsabilidad de poder predicar el Evangelio y poder dar a conocer las buenas nuevas de salvación, porque para eso el Señor nos ha dado esta oportunidad y ese propósito de llevar el Evangelio a diferentes partes. Aunque eso sí, les voy a decir una cosa: no todos van a aceptar la palabra de Dios, no todos van a ser salvos, aunque ciertamente Cristo murió por ellos, pero no todos van a aceptar las buenas nuevas de salvación. Pero aquí lo más importante es que tengan en su corazón el mensaje que Dios quiere para esa persona, y ya sería la decisión de la persona si lo acepta o la rechaza, conforme lo que quiere para su vida y para su alma. Ahora estamos viendo que el significado de la Navidad no es todo a lo que nosotros vemos o lo que nosotros visualizamos hoy en este mundo secular, ¿verdad?, sino que vemos que Dios, con su amor incondicional, ¿verdad?, Él eligió venir a la tierra y pagar nuestra penalidad suprema por el pecado. Vemos que lo hizo por medio de la crucifixión, con el cual hizo posible, ¿verdad?, que el hombre pecador tuviera una relación con Dios, ¿verdad?, una relación personal con Dios. Entonces vemos que el hombre pecador, aunque nosotros pensamos de que no hay salida, vemos que sí hay una salida y la pueden encontrar en el Salvador. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que fue, ¿verdad?, mediante la fe en la muerte de su Hijo, y de eso se trata la Navidad. La Navidad se trata de su único Hijo, de Dios,
¿verdad? El Dios encarnado que vino aquí en la tierra, ¿verdad? Para reconciliar el mundo, no viendo los pecados de esta sociedad, sino que Él vino y se entregó a sí mismo y se hizo obediente hasta lo último, porque Él desde un principio nos amó. Entonces vino aquí en la tierra con un propósito importante que tanto nosotros, ¿verdad?, podemos darnos cuenta. Y es que Él hizo posible que nosotros pudiéramos ser salvos y que nosotros pudiéramos obtener la fe que es en el Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que lo que el Señor quiere hacer para nuestra vida es tener una nueva transformación, tener una vida en Dios. Nos da, ¿verdad?, para obtener una nueva posición, para llegar a la vida eterna. De eso se trata esta bella Navidad, que cuando nosotros pensamos en la Navidad secular, se trata que todas estas pensamientos, planes o lo que nosotros visualizamos casi no es tan importante como es la Navidad en Cristo, ¿verdad? Porque aunque ciertamente en muchos lugares, en muchos hogares que aún no tienen a Cristo, la manejan de diferente manera, mas sin embargo nosotros podemos celebrar la Navidad. La Navidad podemos celebrarla siempre con Cristo. La Navidad es un momento histórico en el cual Dios envió su amor incondicional, porque Él salió del cielo para salir en la tierra, para que un día nosotros pudiéramos salir de esta tierra para obtener nosotros la eternidad. Así que nosotros tenemos la seguridad que todos los cristianos, que todos los creyentes de que están caminando en el camino de Dios, sabemos que algún día vamos a pedir cuentas por nuestra vida, y en un paso afuera de esta vida terrenal, de esta vida mortal, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, a donde el Señor está preparando moradas, tanto para mí y tanto para ti, para que tú y yo también fuéramos salvos para llegar ante la presencia de Dios. Así que lleva siempre en tu corazón la Navidad en Cristo, porque vemos que la Navidad en Cristo es muy importante para nosotros, en el cual el Señor ha mostrado su amor para cada uno de nosotros. Dios te bendiga.